Hola, estimadas alumnas del curso de límites, derivadas e integrales. A continuación se presenta uno de 3 videos que se han elaborado con la finalidad de apoyar el aprendizaje de funciones, ¿ya? Este es un material complementario a la guía de aprendizaje y de ejercicio. Y comentarte que en este primer video abordaremos el concepto de función desde un punto de vista práctico. Revisará la idea de dominio, codominio, recorrido, contextualizado en problemas de la vida cotidiana. Empezaremos por revisar el concepto de función. En términos generales, esta es una regla o relación definida entre dos variables. Me refiero a la variable x, que es la variable independiente, y la variable y, que sería la variable dependiente. Desde un punto de vista intuitivo, podemos interpretar una función como una especie de máquina que recibe como insumo o material de entrada a la variable independiente x y que tras ser procesada por esta función nos devuelve un resultado que sería el valor correspondiente a f de x. En este caso, notemos que la variable x es un valor, un número correspondiente al dominio de la función, y por otra parte, f de x, que corresponde a la variable y, sería un valor correspondiente a el recorrido de la función. Ilustraremos esta situación mediante un ejemplo. En matemáticas, el concepto de función es muy importante desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista práctico. Esta nos permite modelar un sinfín de situaciones que se dan en la vida cotidiana. Aquí presentamos el ejemplo de la tarifa del taxi, que corresponde a un fenómeno donde se involucran dos variables, una independiente y la otra dependiente. Supongamos que la tarifa de un taxi es 500 pesos por cada kilómetro recorrido, más un cargo fijo de 200 pesos. Como podemos ver, se establece entonces una relación entre la tarifa y los kilómetros recorridos. Según el enunciado, podemos decir que la tarifa es igual a 500 multiplicado por cada kilómetro recorrido más 200. Notemos que en este caso estamos trabajando, además de una transformación de una cantidad, en una transformación de unidad. Acá tenemos los kilómetros recorridos, ¿ya? De unidad son kilómetros, y la tarifa, ¿ya? Que es un valor, una cantidad que también tiene su propia unidad de medida, que en este caso serían los pesos según se define el enunciado. En este caso, nosotros podemos reescribir esta expresión, ¿ya? Dando mucho énfasis en las dos variables definidas, la tarifa y los kilómetros recorridos. En primer lugar, notemos que la tarifa es la variable dependiente, ya que esta depende de los kilómetros recorridos, que en consecuencia sería la variable independiente. Es así entonces como se presenta una relación donde intervienen dos variables, que es lo que decíamos en la diapositiva anterior, que una función es una relación entre dos variables, una independiente y una dependiente. Desde luego existen funciones que establecen relación entre más de dos variables, ¿ya? Pero nosotros en nuestro curso nos centraremos en las funciones de dos variables. Una vez definida la variable independiente y la variable dependiente, es natural seguir el proceso de definición de nuestra función, que en este caso tiene la forma y es igual a 500x más 200. Entonces, es nuestra variable dependiente y x nuestra variable independiente. Otra manera de escribir esto, ¿ya? Tenemos dos especies de notaciones para una misma expresión de función. En algunos casos conviene utilizar y, pero en otros se utiliza f de x. En este caso, ¿ya? F de x entonces es lo mismo que y. En una tenemos una representación de función, ¿ya? De manera implícita y otra de manera explícita. Es importante tener claridad siempre de qué es lo que representan cada una de las variables. Como habíamos dicho anteriormente, la variable independiente son los kilómetros recorridos y esta habitualmente se representa con la letra X, y la variable dependiente, la tarifa del taxi, se representa con la variable Y. Desde luego que podemos utilizar otras variables. Lo común es que se utilice una variable representativa, ¿ya? De la variable que se está representando. Resulta conveniente establecer la función
que representa una situación de la vida cotidiana, o mejor dicho, la función que modela una situación de la vida cotidiana, ya que una vez que hemos establecido la relación mediante una expresión matemática, resulta mucho más simple y práctico realizar cálculos relativos o asociados a las dos variables que definen nuestra función. En este caso, tenemos una función entonces que define la tarifa del taxi según los kilómetros que se hayan recorrido en el taxi. Nuestra función es f de x igual a 500 por x más 200. ¿Ya? X es la variable independiente, como ya dijimos, en este caso es los kilómetros recorridos. Por ejemplo, si reemplazamos la x por un 1, estaríamos, mediante nuestra función, determinando la tarifa correspondiente a un kilómetro recorrido. Esto se obtiene simplemente reemplazando la x por 1, ¿ya? Lo cual nos arroja el resultado 700. Esto significa entonces que cuando el taxi recorre un kilómetro, la tarifa es de 700 pesos. Recordemos que originalmente habíamos propuesto la interpretación de función como una máquina. Pues bien, aquí se puede ver que nuestra máquina lo que hace es tomar como insumo un valor X, que en este caso son los kilómetros recorridos en el taxi, y la máquina nos devuelve el valor 700, que en este caso serían pesos, la tarifa correspondiente a ese kilómetro recorrido. Ahí está la relación entonces entre variable independiente y variable dependiente. Por ejemplo, supongamos que en el taxi se recorren 4,5 kilómetros. Entonces, nuestra máquina, nuestra función, nos dice cómo determinar la tarifa para esos 4,5 kilómetros recorridos, lo cual es 500 por 4,5 más 200. 500 por 4,5 es 2250, a lo cual si le sumamos 200 da 2450. Entonces, cuando el taxi recorre 4,5 kilómetros, la tarifa del taxi es 2.450 pesos. Consideremos ahora la siguiente situación. Supongamos que la tarifa del taxi fue 3.800 pesos. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorrió? Como pueden ver, a diferencia de los casos anteriores, en esta oportunidad nos presentan la tarifa del taxi, nos proporcionan la tarifa en vez de los kilómetros recorridos. Entonces, para resolver el problema, nuevamente podemos escribir la ecuación que define nuestra función, que define la relación entre las dos variables involucradas. Para esto ocuparemos la notación de función implícita, donde podemos ver por una parte la variable dependiente y la variable independiente. Recuerda que y representa a la tarifa. En consecuencia, según la información que nos proporcionan en el enunciado, podemos reescribir esta expresión de la siguiente manera. Reemplazamos y por 3800 y obtenemos una ecuación cuya incógnita es x. ¿Ya? Luego, recordemos que x es los kilómetros recorridos, lo cual se ajusta a el problema planteado de manera literal. Es decir, una vez que encontremos el valor de la x, encontraremos los kilómetros que se deben recorrer cuando la tarifa es 3.800 pesos. Despejamos entonces la incógnita x. Primero restamos 200 en ambos lados de la ecuación. Por último, dividimos por 500 y obtenemos que x es igual a 7,2. ¿Qué significa esto? Que cuando la tarifa es de 1.800 pesos, entonces el taxi recorrió 7,2 kilómetros. Desde el punto de vista teórico, al concepto de función le están asociados otros dos conceptos que son muy importantes de definir. Me refiero al dominio y al codominio de la función. Una función no está bien definida si es que no se establece explícitamente cuál es su dominio y cuál es su codominio. En términos generales, tenemos que el dominio es el conjunto formado por todos los valores posibles de la variable independiente, mientras que el codominio es el conjunto sobre el cual se circunscriben todos los valores posibles que puede tomar la variable dependiente y. Según el caso que estábamos estudiando, el de la tarifa del taxi, teníamos que x corresponde a los kilómetros recorridos en el taxi. Cuando estos kilómetros recorridos era 1, entonces la tarifa del taxi es de 700 pesos. Conceptualmente esto equivale a decir que la imagen de 1 es 700.
Por otra parte, cuando se recorren 4,5 kilómetros en el taxi, la tarifa a cancelar son 2.450 pesos, lo que equivale a decir que la imagen de 4,5 es 2.450. Análogamente, podemos decir que la preimagen de 2.450 es 4,5. Como puedes ver, una vez que tú te subes al taxi, hay una infinidad de distancias posibles de recorrer y en consecuencia también habrá una infinidad de tarifas posibles de recorrer. Sin embargo, una distancia toma sentido si es que corresponde a un valor positivo. Esto es un valor comprendido entre 0 y más infinito. Desde luego nosotros no podríamos recorrer una distancia negativa. Tampoco podríamos decir que se puede recorrer hasta 100 kilómetros o hasta 1000 kilómetros, porque en teoría no existe un límite para la distancia que se pueda recorrer. En consecuencia, tampoco existirá un límite en cuanto a la tarifa que uno va a pagar. Tampoco tiene sentido considerar una tarifa negativa. En ningún caso se daría la situación de que uno tenga que pagar una tarifa negativa. Entonces, el dominio y el codominio son necesarios para definir la función de manera precisa. En términos matemáticos, esto se escribe del siguiente modo. Uno primero denota la letra de la función, 2 puntos, y luego se establece el conjunto correspondiente al dominio, una flecha, el conjunto correspondiente al codominio, tal que f de x es igual a 500x más 200. O sea, luego se define la ecuación, la fórmula que establece la relación entre la variable independiente y la variable dependiente y o f de x. Ahora, tenemos que hacer una distinción entre lo que es el codominio y el recorrido. El codominio, desde el punto de vista práctico, sería el conjunto sobre el cual se circunscribe una tarifa. Una tarifa, entonces, es un número comprendido entre 0 y más infinito. Pero para el caso de la tarifa del taxi, notemos que siempre, independiente de la distancia recorrida, se pagará como mínimo 200 pesos que corresponde al cargo fijo, que es lo que se debiera cancelar si es que uno se sube al taxi y no alcanza a andar un kilómetro o se arrepiente y se baja. Uno tiene que pagar de todos modos esos 200 pesos como cargo fijo. Esto entonces da lugar a otro concepto asociado al de función, que es el concepto de recorrido, que es el conjunto de valores que efectivamente toma nuestra variable dependiente. Si bien es cierto, existe la tarifa 100, existe la tarifa 50, nunca en nuestro caso se va a dar la situación de que haya que pagar una tarifa de 50 pesos o de 100 pesos. Los valores que efectivamente toma nuestra función para la variable dependiente y fluctúan entre 200 y más infinito. 200 cuando se recorren 0 kilómetros. Profundizaremos ahora la distinción entre dominio, codominio y recorrido. Para esto consideremos el siguiente ejemplo. Hemos definido la función f tal que f de x es igual a 2 elevado a x. Como debe ser en una función bien definida, tenemos un dominio y un codominio. Los elementos del dominio son 0, 1, 2, mientras que los elementos del codominio son 1, 2, 4, 6 y 8. Para establecer la relación entre los elementos del dominio y el codominio, debemos considerar la regla establecida en esta ecuación. Cada y es igual a 2 elevado a x, o sea, f de x es igual a 2 elevado a x. Si el x es igual a 0, entonces 2 elevado a x o 2 elevado a 0 es 1. De aquí que la imagen de 0 es 1. Por otra parte, 2 elevado a 1 es 2. Entonces la imagen de 1 es 2. 2 elevado a 2 es igual a 4. Entonces la imagen de 2 es igual a 4. Lo que hemos visto es que si el x vale 2, todo nuestro f de x es igual a 4. Entonces la imagen de 2 es 4. Y allí se ha establecido mediante el uso de un diagrama sagital la relación entre cada elemento del dominio y del codominio de nuestra función. Como puedes ver, en el codominio hay elementos que no son preimagen de ningún elemento del dominio, ¿ya? Ahora, se define el recorrido como aquellos elementos del codominio que sí tienen una preimagen. Entonces, el conjunto definido por 1, 2 y 4 sería el recorrido de nuestra función. Por una parte tenemos entonces el dominio
definido por los números 0, 1 y 2, y por otra parte tenemos el recorrido de la función, que son los valores 1, 2 y 4, que son aquellos valores del codominio que efectivamente son imagen de algún elemento del dominio. Tomaremos ahora un momento para abordar un caso especial de función, me refiero a las funciones por rama. Para esto consideremos la situación del retiro del 10% de las AFP. En realidad, si revisamos la ley, nos encontraremos de que no siempre se retiraba un 10% de los fondos que uno tenía ahorrado. Esta información, la que está en pantalla, la puedes extraer de chileatiende.gov. Como puedes ver, según esta tabla, establece una relación entre el dinero que uno tiene en su fondo de la AFP y el monto máximo que uno puede retirar. Lo que uno podía retirar como cantidad máxima es en base al ahorro que se tiene. Según esta tabla, las personas que tenían en su fondo previsional hasta 1 millón de pesos, entonces podían retirar todo su ahorro. Por otra parte, a las personas que tenían en su AFP ahorrado entre 1 millón y 10 millones, podían retirar 1 millón. Y los que pueden retirar un 10% son en realidad, los que pueden retirar con 10% son en realidad los que tienen en sus ahorros de previsión en la AFP, son los que tienen entre 10 y 43 millones. Mientras que aquellas personas que tenían más de 43 millones ahorrados en su AFP podían retirar 4,3 millones de pesos, o sea, 4.300.000 pesos. En este caso se establece una relación entre el dinero que se tiene ahorrado y el monto máximo que yo puedo retirar. Para esto podemos definir una función, entonces, donde el dominio está dado por la cantidad correspondiente a los ahorros previsionales y el codominio está dado por el máximo en dinero que se puede retirar de mis ahorros. Según esta tabla, podemos obtener la siguiente función por rama. Como puedes ver, f de x, o sea, la cantidad de dinero que yo puedo retirar, está dado por x, que es de mi dominio, o sea, x es el ahorro que yo tengo. Si una persona, por ejemplo, tiene un ahorro comprendido entre 0 y 1 millón, 1 millón es 10 elevado a 6, entonces yo puedo retirar x, la misma cantidad que tengo de ahorro, etcétera, etcétera. Veamos, por ejemplo, la tercera rama, quiere decir que yo puedo retirar 0,1 de mi ahorro, o sea, un 10% de mi ahorro, si es que mi ahorro está comprendido entre los 10 millones y los 43 millones. 4,3 por 10 elevado a 6 es 43 millones. Por ejemplo, entonces, y tengo que calcular f de 700.000. 700.000 es el x. X, ya dijimos, es el ahorro. O sea, si tengo 700.000 pesos de ahorro, ¿cuál rama me corresponde para evaluar? 700.000 es una cantidad que está comprendida entre 0 y 1 millón. En este caso la función está definida como x, o sea, f de 700.000 es igual a mi x, o sea, 700.000. Por otra parte, ¿a qué es igual f de 80 millones? Este valor entonces, 80 millones, es el que corresponde a x. En este caso, deberíamos tomar la cuarta rama. En efecto, los 80 millones corresponden a un valor de x mayor a 4,3 por 10 elevado a 6. O sea, 80 millones es mayor que 43 millones. Entonces, en ese caso, lo que corresponde como cantidad máxima para retirar es 4,3 por 10 elevado a 6. O sea, 4.300.000 pesos. Por otra parte, si mi x es igual a 35 millones, o sea, si los ahorros son 35 millones, según la función, debemos considerar la tercera rama, ya que el x, en este caso 35 millones, estaría comprendido entre 10 elevado a 7 y 4,3 por 10 elevado a 6. O sea, entre 10 millones y 43 millones. En este caso, entonces, la función se define como 0,1 por 35 millones, lo que es igual a 3 millones y medio. O sea, si alguien tiene 35 millones de ahorro en su fondo previsional, podía retirar como cantidad máxima 3 millones y medio de pesos. Hemos aprovechado también de repasar un poco las potencias
podríamos haber puesto aquí explícitamente 1.000.000, 1.000.000 y elevado a 7, 10 millones, pero no está de más utilizar todo lo que ya hemos aprendido en matemáticas para simplificar un poco las expresiones. Como puedes ver, las funciones por ramas también están presentes en la vida cotidiana y de hecho hay una serie de otros ejemplos que podríamos haber considerado. Eso sería en todo por parte de nuestro primer video de estudio de funciones. Hasta pronto.